Muy buenos días y felices Pascuas. Tenemos que recordar, es Pascua, es tiempo de alegría, es tiempo de resurrección, es tiempo de saber para qué fuimos creados y vivirlo en plenitud. Hablando de eso, dicen que un buen libro se sabe que está bien escrito cuando el final tiene las mismas líneas o las mismas ideas que el principio. Es decir, al final se va a recapitular el principio con un nuevo y diferente sentido. El Evangelio del día de hoy es algo así. El milagro que sucede, la situación que sucede, pudiéramos decir, la imagen o la escena que nos narra, a pesar de que ya es casi al final del Evangelio, nos remonta al principio, a la vocación de los primeros discípulos, especialmente la de Pedro. Por eso te invito a que en esta ocasión, cuando leas el Evangelio, tú también trates de pensar cómo fue tu primer encuentro con Dios. ¿Cómo fue ese momento donde Dios te llamó? Y al igual que Pedro, trata de abrir los ojos y darte cuenta, y ahora, el día de hoy, qué tan diferente es ese encuentro. Escuchemos lo que el Evangelio nos dice. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos peces. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio también el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. ¿Recuerdas cuando Jesús tiene ese encuentro con Pedro? ¿Recuerdas aquella pesca milagrosa en donde Pedro cae a los pies de Jesús y Jesús le dice: «Sígueme y te haré ser pescador de hombres»? Pues este texto nos remonta al principio de la vida de Pedro, pero de la vocación de Pedro, pero también hay algunos matices que son muy importantes, porque si bien es cierto, al principio, al final de nuestras vidas, escúchalo bien, al final de nuestras vidas, vamos a recordar el principio de nuestras vidas.
Eso sucede mucho. Cuando visito a los viejitos, a los ancianos, cuando voy a los nursing homes o a los asilos de anciano, muchas veces, no siempre, pero sí es común que a veces las personas dicen, Padre, si no hubiera perdido tiempo, si yo hubiera hecho esto, si yo me hubiera enfocado en lo que yo creía. Al final del matrimonio, cuando se desbaratan muchos matrimonios, recuerdan el principio. Al final de nuestras vidas vamos a recordar el principio. ¿Cuáles eran tus metas? ¿Cuáles eran tus propósitos? ¿Cuál era tu objetivo? En este milagro que Jesús está volviendo a hacer con Pedro es como para decirle, no se te olvide lo que aprendiste. No se te olvide la lección. Y a veces a nosotros, a pesar de que tomamos una y otra vez el curso de la vida, se nos olvida qué importante es volver al primer amor, volver al objetivo, volver a la misión, recordar nuestra vocación. Veamos algunas sutilezas que el Evangelio nos menciona. Una es que Pedro dice, voy a pescar. Y pescar, sí lo sé, es una actividad común. Pescar puede ser el trabajo. Pero también Jesús le dijo a Pedro, te haré pescador de hombres. Pescar pudiera simbolizar también, además de tu trabajo ordinario, puede simbolizar el trabajo ministerial, puede simbolizar tu apostolado, puede simbolizar el ministerio que haces. Cosas particulares es, Pedro dice, lo voy a hacer, voy a ir a pescar. Y los demás dicen, pues vamos contigo. Algo particular. Es de noche. Nuevamente aparece la palabra noche. Como pareciese que en los momentos de dificultad el Evangelio subraya que es de noche. Yo sé que salir a pescar usualmente se hace muy de noche o muy en la madrugada, antes de que salga el sol. Pero aquí dice que toda la noche estuvieron de noche. ¿Qué significa? Que andaban sin luz, que andaban sin lámparas, que no tenían fe, no tenían esperanza, no tenían amor, y así se fueron. ¿Cuántas veces nosotros no andamos de noche trabajando? Me refiero, sales a trabajar sin esperanza, sin vida, sin amor, sin ilusiones, y la consecuencia, regresas vacío, sin nada. ¿Cuántas veces en el apostolado también nosotros vamos a pescar, a hacer una misión, a hacer un trabajo, pero de noche? Sin fe, sin oración, sin el Señor, sin la luz, sin la esperanza, sin la fuerza del Espíritu. Y la consecuencia, que no pescamos nada, no convertimos a nadie, no evangelizamos a nadie. Solamente cansancio. Algo significativo, aquel hombre que está puesto en tierra firme, les pregunta, muchachos, ¿han pescado algo? Aquellos le dicen no. Parece que Jesús siempre nos da una invitación y la respuesta nos la deja a nosotros. ¿Han pescado algo? ¿Han tenido éxito? ¿Son felices? ¿Estás realizado? ¿Tienes amor? ¿Has encontrado lo que buscabas? La respuesta es no. Entonces lanza la red a la derecha. Y ellos lo hicieron. Es decir, si no estás teniendo éxito haciéndolo de tu manera, ¿qué esperas para hacerlo ahora a la manera del Señor? ¿Qué esperas para hacerlo ahora como Dios quiere que lo hagas? Lanza la red a la derecha, a la izquierda. Ya sabemos, a la izquierda simboliza nuestros errores, nuestros defectos, nuestra humanidad. A la derecha simboliza la espiritualidad, simboliza al método de Dios. Él separará a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. A los buenos a la derecha, a los malos a la izquierda. Jesús les dice, tira la red a la derecha. Ellos lo hacen. E inmediatamente encuentran tantos peces que el discípulo amado dice, es el Señor. Lo reconoce, es el primero. Reconoce cuando el Señor está en la barca, reconoce cuando es la obra de Dios, reconoce cuando hay un milagro. Él es, no hay otra forma. Él es el que da prosperidad, Él es el que nos da amor, Él es el que nos da la paz, Él es el que sacia nuestra vida de todo.
Y algo característico, Pedro se ciñe la túnica, pues se la había quitado. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué te quitas la túnica? Sabemos que la túnica simboliza la personalidad, simboliza la dignidad. Por eso en la parábola del hijo pródigo le da una túnica nueva. Por eso el ciego Bartimeo quita su túnica cuando va al encuentro con Jesús, porque la túnica simboliza la persona. Aquella mujer toca, aunque sea el borde de la túnica de Jesús, porque la túnica, el manto, simboliza la persona. Pedro no tenía personalidad. Pedro andaba desnudo, es decir, no tenía identidad. ¿Por qué? ¿Cuántas veces nosotros no andamos así? En la vida, yendo por aquí, por allá, sin identidad, sin saber quiénes somos. En el momento en que le dicen, es el Señor, fíjate bien lo que hace Pedro. Se pone la túnica, se ciñe la túnica y se arroja al mar. Oye, ¿qué no sería mejor que sin túnica te hubieras arrojado al mar? ¿Para qué te pones la túnica si te vas a arrojar al mar? Es que le da la seguridad. Cuando tú tienes la túnica no le tienes miedo al mar. El mar, lo hemos dicho en otros momentos, simboliza la inestabilidad, simboliza la maldad, simboliza el peligro. Pero si Pedro tiene la túnica, se arroja al mar. Como en aquel momento cuando le dijo al Señor, si tú eres, mándame ir pos en ti. Y Pedro caminó sobre el agua. Aquel hombre está en tierra firme. Los discípulos están en el barco. Aquel hombre, Jesús, está parado, firme. Y cuando ellos llegan, les prepara el desayuno. Hay brasas, ya hay comida, pero la invitación es, traigan algo. Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, también tenemos que darle algo. Traer hacia Él algo. Él siempre nos ofrece, Él nos invita, pero lo que nos pide es que estemos con Él. Eso es todo. Nadie se atrevió a hacerle ninguna pregunta porque ya no había lugar para las preguntas. Las respuestas ya todas estaban ahí. Cuando tú tienes al Señor, no solamente tienes muchos peces, ellos hasta los contaron, simbolizan también algo, pero no solamente tienes muchos peces, sino que además tienes la verdad y la certeza de quién es el que está contigo. Y Él basta para todo lo que nosotros queremos, para todo lo que nosotros necesitamos. Pudiéramos nosotros preguntarnos el día de hoy, yo salgo a pescar a este mundo, yo salgo a trabajar con mis propios criterios, yo vivo mi vida con mis propios criterios, haciendo lo que yo quiero, entonces estás de noche. Pero cuando llega el momento del amanecer es cuando Jesús está ahí y aún Él te pregunta, ¿estás encontrando éxito haciéndolo a tu manera? Ahora, ¿por qué no lo haces a la mía? Esta es una gran oportunidad de aprender a hacer las cosas como Él nos pide y encontraremos no solamente prosperidad material, sino lo más importante, a Él que nos invita al banquete del reino. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos ama, el Dios que camina con nosotros, el Dios que nunca nos ha abandonado, el Dios que es seguro refugio y fortaleza, el Dios que nos levanta y nos da la dignidad que tenemos como hijos suyos, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan que había un hombre, un monje, que su sueño era darle una Biblia a todo su pueblo. Pero resulta que pues, él era muy pobre y en aquel entonces imprimir una Biblia costaba mucho. Entonces él trabajó muy fuerte, hacía muchos trabajos para poder juntar el dinero y poder comprar Biblias para todo su pueblo natal, que era una aldea muy pequeña. Pues resulta que en una ocasión la presa se rompió y toda la cosecha de ese pueblo se echó a perder. Y aquel hombre que había juntado el dinero y al ver la necesidad de su pueblo,
Va con los campesinos y les dice: tomen este dinero, úsenlo para poder levantar sus cosechas y sembrar nuevamente, no pierdan la fe en Dios. Y volvió a trabajar arduamente por otros años para poder juntar el dinero y comprar las Biblias y dárselas a su pueblo. Pues cuando ya está cerca, hay un invierno muy fuerte que azota y vuelve a devastar toda la cosecha y no tienen ahora qué comer. Aquel monje ve que tenía el dinero, ya la suma para comprar Biblias, pero fue a los aldeanos y les dijo: miren, tomen, repártenselo, agarren, les va a ayudar por lo menos para poder pasar este invierno y ya después veremos. Por tercera vez aquel hombre juntó el dinero, va a comprar las Biblias, todo está bien en el pueblo, compra las Biblias y se siente feliz y realizado al estarle dando las Biblias a todos los de la aldea de donde él había salido. Pasaron muchos años y a aquel monje se le recuerda por haber regalado 3 Biblias. Las primeras 2, todos la leyeron y la entendieron, la apreciaron y la compartieron. La última Biblia, solamente muy pocos la leyeron, aquellos que tuvieron el privilegio de tenerla en la mano. El día de hoy, nosotros estamos llamados a ser una Biblia para los demás. La pregunta es: ¿traeremos puesta nuestra dignidad de cristianos o estamos como Pedro, allá, afuera, sin túnica, sin fe, de noche? Te invito a que hagas un alto y que trates de recordar cómo era tu primer amor cuando conociste al Señor.